Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Recuerden que estamos viendo nuestro tema, que lo dividimos en 4 mensajes, este es el último, los peligros de estar en una congregación no bíblica. Es peligroso, ya vimos parte de los peligros, son 10 peligros que me dispuse a enseñar, y hemos visto 7 peligros y nos quedan 3 peligros más. Vamos a leer esta porción de la Escritura para basar nuestra predicación y vemos cómo ya desde el principio de la iglesia se había pronosticado, se había predicho, se había profetizado de los falsos maestros. Listo, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. Chequen lo que dice el apóstol Pedro ya en aquellas épocas, al inicio de la iglesia. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y mucha gente seguirá sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Ustedes les servirán como negocio a estos falsos maestros. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Nos ponemos en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí delante de ti, dispuestos a ser enseñados, dispuestos, Señor, a que nos hables, a que nos corrijas, nos exhortas, nos reprendas, nos redargullas, nos hagas crecer también, porque tu palabra siempre es de beneficio, mi Señor. Así que, Padre, te pedimos, Señor, que trates con nosotros en este día y que este sermón sea de mucho beneficio a nosotros y aún a los que nos han de escuchar por internet en otros lugares del planeta. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que esta porción trata de un anuncio de falsos, una profecía de falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y como lo vimos la semana pasada, ese tiempo llegó, mis hermanos. Hoy podemos ver en muchos lugares cómo hay tantas herejías, cosas que no son conforme a la palabra de Dios introducidas en las congregaciones que se hacen llamar cristianas. Herejías destructoras a causa de los falsos maestros. El tema de la predicación es los peligros de estar en una congregación no bíblica. Es peligroso estar en una congregación donde no se enseña la palabra de Dios. Y aunque en algunos lugares utilizan la Biblia, como ya lo hemos visto en mensajes anteriores, en algunos lugares utilizan la Biblia, la tuercen, como dice también Pedro, me parece, la tuercen para su propia perdición. Y también dice que el camino de la verdad será blasfemado. A causa de estos, o sea que blasfeman el nombre de Cristo, blasfeman a los cristianos, ofenden, humillan, desprecian a los cristianos a causa de estos falsos maestros introducidos en las congregaciones. La gente habla mal de nosotros. Ahí nada más te sacan el dinero. Ahí hacen no sé cuántas cosas, pero son una secta. Ahí son del diablo. Y muchas otras cosas más. La gente habla mal por los malos obreros. Dice que harán mercadería de vosotros, y es lo que estamos viendo. Mucha gente solamente se dedica a establecer congregaciones, iglesias, como si fuera un negocio para sacar dinero, y no para el propósito y la finalidad que se establece en las iglesias de perfeccionar a los santos, de guiarlos a la salvación, de santificarlos, mis hermanos, ¿verdad? Sino que hacen y ponen las iglesias como si fueran empresas, como si fueran negocios, y no es así. Entonces vamos a ver los 3 últimos peligros, Recuerden que son 10. Vimos en el primer mensaje el antropocentrismo, el emocionalismo y el abuso a los incautos. Vimos también amargura y resentimiento, el quinto peligro, enfriamiento espiritual. Vimos el apartamiento de la comunión con la iglesia, que la gente se va de las iglesias por todas estas cosas que suceden. Y vimos también el endurecimiento a la verdad, que ya no quieren recibir la verdad a causa de haber sido abusados, ofendidos, amargados y todas estas cosas. Y hoy vamos a ver el peligro número 8, el peligro número 9 y el peligro número 10. El 8 es desprecio a la doctrina y a la teología, el 9 es minusvaloración de la obra de Cristo y el 10 es ir al infierno creyendo que voy al cielo. ¿No? Ir al infierno creyendo que soy salvo.
estar en una congregación creyendo que soy cuando no soy. Peligroso, ¿no? Muy peligroso. Estos tres últimos también tienen mucha relación entre sí. Desprecio a la doctrina, minusvaloración de la obra de Cristo, ir al infierno creyendo que voy al cielo. Vamos con el peligro número 8. Desprecio a la doctrina y a la teología. Una de las peores consecuencias de estar en una congregación no bíblica es que muchos de los miembros llegan a desarrollar un rechazo, un desprecio a la teología, a la doctrina, al discipulado, al estudio sistemático de la palabra de Dios. La desprecian. Para ellos no tiene valor. Desprecio es desestimación, falta de aprecio, desaire, desdén, indiferencia, falta de atención. Esto es desprecio. Así que rechazan la doctrina y la teología, desdeñan la doctrina, desairan la doctrina. Es indiferente para ellos, no les llama la atención, no les es de interés. Desprecian la doctrina a causa de todas estas cosas que hemos visto en los mensajes anteriores. Llegan a este estado de aborrecer la doctrina. Como son influenciados por el emocionalismo y el antropocentrismo, muchos llegan a creer que no necesitan estudiar. Por ahí uno me dijo que todo me lo revela Dios. Todo me lo revela Dios, yo no necesito estar discipulándome. Todo el Espíritu Santo se encarga. Y se basan en textos como Primera carta del apóstol Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. ¿Listo? Dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces muchos agarran este texto de fuera de contexto y dicen, pues la unción me enseña todo. No tengo necesidad de que nadie me enseñe. Así que ¿para qué voy a estudiar? No necesito doctrina ni teología ni estar discipulándome. No necesito estudiar sistemáticamente la palabra de Dios. No necesito eso. Eso de la doctrina es lo de menos. El espíritu, la unción que tengo. Como tengo la unción, pues ya no necesito que nadie me enseñe. Fuera de contexto, mis hermanos, porque el contexto habla de que iban a venir unos falsos que negarían al Señor Jesucristo y al Padre, que negarían al Padre y al Hijo. Dice, pero la unción que ustedes tienen los llevará a que nadie los engañe. Esta unción les enseñará todas las cosas para que no sean engañados. Porque si no vamos a rechazar muchos textos que también dice la Escritura que nos atendamos la palabra de Dios, que nos preocupemos por estar estudiando, ¿verdad? Velando y orando y todas estas cosas. Entonces, cuando se saca de contexto una porción, malentendemos, torcemos la Escritura y muchos sacan este versículo, lo extraen de la Biblia y dicen, ya no necesito que nadie me enseñe, porque tengo la unción. Esta palabra unción ha sido mal usada en las congregaciones. Hoy en la actualidad es una palabra común, como que es la muletilla, una de las palabras favoritas de los cristianos, del cristiano actual, la unción. Y si es doble, mejor, ¿verdad? Ven a la unción como que es poder. Los que están más ungidos son más espirituales. Esos que están más ungidos, te acercas a ellos y hasta sientes cómo irradian la energía. Y otros andan repartiendo unción también. Vengan y reciban la unción. Uno por ahí me dijo que si yo no quería una unción, una porción me dijo. Oye, ¿no quieres? Te doy una porción. No, gracias. No, este que me dijo que si me daba una unción, yo le pregunté, oye, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Porque es ministro. Es predicador. Tiene a gente enseñándole, guiándola. Le digo, oye, ¿cuántas veces has leído la Biblia? No, ninguna. Todo me lo revela el Espíritu Santo. Soy la espada desenvainada, me dijo. Yo no sé qué es eso. Espada desenvainada. ¿No quieres una porción? Me dice. ¿No quieres una porción? ¿Porción de qué o qué? No, gracias, quédate con tus cosas, ¿no? Y así andan porque se sienten muy con poder espiritual. Sienten que ellos llegan y te tocan y te caes.
Y cosas así, te adivinan tus pensamientos, como que te ponen la mano y dicen, ya sé lo que tienes. Esto te dice el Señor, y empiezan con sus patrañas, ¿no? Se creen muy espirituales. Se creen antropocéntricamente más privilegiados que otros. Pues yo tengo más unción que tú. ¿Tú cuánta unción tienes? Bien poquita. ¿Cuántos has tirado? No, pues ninguno. Yo he tirado, cada que se me acerca una persona, lo tiro al suelo, porque tengo la unción, ¿no? Y se creen más privilegiados y antropocéntricamente se elevan, creyendo que ellos son el centro de todo. Realmente de donde viene la unción, mis hermanos, viene del Antiguo Testamento y era un aceite, el aceite de la santa unción. Y hoy andan utilizando aceites también para ungir y para decirte, ya la traes, toma, y embarrando a todos, ya traes la unción. Pero ese aceite de la santa unción, mis hermanos, era un ungüento especial, con determinadas especias que el Señor mismo, Dios, le dijo a Moisés que lo hiciera para ungir a los sacerdotes. Y dice que ese aceite no se debería utilizar así nada más, porque caían en pecado. Ese aceite era especial para los sacerdotes, que no se debía reproducir más que por ellos. Así es, que no se debía reproducir ni estar embarrando a nadie más que a los que Dios determinó. Por ejemplo, cuando Samuel fue a ungir a David, ¿no? Y vemos varios ejemplos de eso. Y hoy en día van al supermercado y se compran su botellita de aceite de oliva y andan embarrándose por ahí. Y dicen, este es el aceite de la unción. No, mi hermano. Y se basan también en textos como Santiago, que dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, únjanle con aceite y oren por él. Y la oración del justo sanará al enfermo. Ok. Así es. Pero ese aceite que se muestra en Santiago también, que muchos de ahí se basan, ese aceite era un ungüento medicinal. Es como decir hoy en la actualidad, si alguno está enfermo, llévenlo al doctor y oren por él. Es lo mismo, mis hermanos. Alguno está enfermo entre vosotros, llévenlo al doctor, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. Así nada más, mis hermanos, pero nada de estar embarrando y ungiendo a la gente como hoy se hace a causa de que no es una congregación bíblica, a causa de que no es un maestro centrado en la escritura y en el contexto de la Biblia. ¿Amén? Ok. La doctrina, para su conocimiento de estos que no saben, la doctrina simplemente quiere decir enseñanza, o la enseñanza bíblica, es de suma importancia, pues es para salvación y para buen desarrollo de la vida del cristiano. Fíjense para lo que es la doctrina bíblica, mis hermanos. La enseñanza bíblica es para salvación y para el buen desarrollo de la vida del cristiano. Salmo 19, versículo 7, lo vimos en el primer mensaje, pero no está de más volverlos a ver. Salmo 19, versículo 7. Ok, dice así. Salmo 19, versículo 7. Vamos a ver 3 testimonios. Uno de David, otro de Pablo y otro de Pedro. Para que ellos nos digan qué tan importante es la palabra de Dios. Dice David, Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué? Convierte el alma. ¿Qué tan importante es la ley, la palabra de Dios? ¿Qué tan importante? Te convierte el alma. ¿Qué más dice? El testimonio de Jehová, que es la palabra de Dios, mis hermanos, es fiel. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces convierte el alma y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Convierte el alma, hace sabio al sencillo y alegra el corazón. El precepto de Jehová, y todo esto es la palabra de Dios, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ya no andas en tinieblas. Ya ves bien por dónde vas, mi hermano. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Que dice David, convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón y alumbra los ojos. Podemos ver por dónde andamos. Vamos a ver a Pablo, primera a Timoteo 4:16.
Dice así. Ya le preguntamos a David, David, ¿qué tan importante es la palabra de Dios? Ya nos dijo, ¿verdad? Pues fíjate qué tan importante es que convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón y alumbra los ojos. Ahora le preguntamos a Pablo, Pablo, ¿qué tan importante es la palabra, la doctrina? Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, nuevamente, y de la doctrina, la enseñanza. Persiste, échale ganas a ello. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces dice Pablo la importancia de la doctrina, que es para salvación. La doctrina es para salvación, dice, persiste en la doctrina. O sea, cuídate de ti mismo y cuida la doctrina, persiste en la enseñanza, persiste en el estudio. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Imagínense aquel que les cuento, que no había leído la Biblia ni siquiera una vez, y está anunciando la palabra de Dios, está enseñando la palabra de Dios a un grupo de personas. ¿Y para qué nos dice Pablo que es? Para salvación. Y si no les está enseñando bien, ¿a dónde los está llevando, mis hermanos? ¿Ven el peligro? Peligroso, mis hermanos, muy peligroso. También le preguntamos a Pedro, ¿qué tan importante es la doctrina, el estudio? Primera de Pedro, primer carta de Pedro 2:2, textos que ya vimos, mis hermanos, pero son hermosos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice así, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, esto es la palabra de Dios, la doctrina, la enseñanza sana. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, mis hermanos. ¿Lo ven? ¿Qué dice David? Convierte el alma. ¿Qué dice Pablo? Es para salvación. ¿Qué dice Pedro? Es para salvación. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? En ella tenéis vida eterna. Aleluya, mis hermanos. Pero hoy ha llegado tal el desprecio a la Escritura, a la doctrina, a la enseñanza, a la teología, que ya no quieren estudiar por miedo. Muchos por miedo, porque dicen, la letra mata. ¿No han escuchado eso? Mira, tú estás todo seco, momia seca. Uno me dijo momia seca. Una momia jugosa. ¿Ah? Cuando han visto una momia jugosa, pues está seca. Uno me dijo así porque pues yo solo hablo de Biblia. Hasta en mi face ustedes lo ven. No les tengo nada que ocultar. Pura Biblia, pura enseñanza, todo, pura Biblia. Y uno me dice, tú ya estás seco, tú ya estás muerto. La letra mata. Y utilizan un texto en 2 Corintios 3, versículo 6. No, pues es que pobrecito en verdad, pobrecito. ¿Cómo que la letra mata? Fuera de contexto otra vez. Y cuando ustedes escuchen a una persona que te diga, ya no estudies tanto, ya no leas tanto la Biblia, la letra mata, te vas a morir espiritualmente, vas a ser una momia seca, dile, se me hace que el seco es otro, ¿no? 2 Corintios 3, versículo 6. Dice así. 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahí está, ¿ya ves? La letra mata, no estudies ni leas, no, porque te vas a morir. ¿Quieren ser una momia seca como este? No estudien la Biblia, no se disipulen, no lean, mis hermanos. ¿Ah? La letra mata, mas el Espíritu vivifica, pero si continuaran leyendo, entenderán, mis hermanos. El problema es que sacan los textos de contexto y hacen un pretexto y hacen sus doctrinas con una sola porción de la Escritura. ¡Qué grave error! Si continuaran leyendo, dice, y si el ministerio de muerte, nuevamente, la letra mata, ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿A qué se está refiriendo cuando dice la letra mata? A la ley de Moisés grabada con letras en piedras. Cuando tú ves la ley de Moisés, estos 10 mandamientos, te mata, mi hermano, porque nadie los puede cumplir, nadie ha podido, nadie podrá, jamás
cumplir la ley, por eso te mata. Te muestra, evidencia tu pecado y dices, soy muerto, yo no puedo cumplir eso. ¿Alguno jamás ha mentido? ¿De ustedes? ¿Alguno ha mentido? ¿Eh? Si dices que no, ya estás mintiendo otra vez. Dígame, hermana. Ah, yo sí, dice. Bueno, qué honesta, qué sincera, mi hermana. ¿Sí? Si alguno dice, no, yo no he mentido, ya mintió. ¿Alguno le ha hecho un gesto a sus padres? Un reproche, ve por las tortillas. Manda a mi hermano. Pues ese es otro mandamiento quebrantado de la ley en las tablas de piedra. Y dice la Escritura que cualquiera que quebranta uno se hace culpable de toda la ley y es reo de muerte. Va directo al infierno por haber quebrantado solamente un mandamiento de los 10. Por eso la ley mata y el Espíritu vivifica, por supuesto, mis hermanos. Pero como sacan de contexto esto, te dicen, no, la letra, como si fueran las letritas, ¿no? Que están impresas en las Biblias. Esas letritas te matan, no leas eso. La letra se refiere a la ley de Jehová. Pero como sabemos, cuando vino el Señor Jesucristo, vino la gracia. La ley quedó, pasó la ley. El pacto, el que está mencionando aquí, ese pacto nuevo, abrogó el pacto anterior de la ley. Y hoy estamos bajo el pacto de gracia. Ya no necesitamos cumplir esa ley que nos mata. Cristo la cumplió y nosotros en Cristo la cumplimos. Pero nosotros ya no nos sometemos a esa ley, sino nos sometemos a la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Amarás a Dios sobre todas las cosas, de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas, y como Cristo la cumplió, el Señor Jesucristo dijo, os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Y el que ama, no mata, y el que ama, no engaña, y el que ama, no desobedece, y el que ama, se sujeta a Dios y cumple la ley. Entonces estamos bajo la ley de Cristo y estamos siendo vivificados por el Espíritu, y ya no estamos bajo la letra porque nos mata. Ok. Y el asunto es que cuando como malinterpretan la Escritura, dicen la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu vivifica. Y enfatizan el Espíritu, mis hermanos. Sobreenfatizan el mover del Espíritu Santo, que es precioso, por supuesto, es nuestra guía, nos lleva a la verdad, nos ilumina, nos revela su palabra, nos convence de pecado, justicia y juicio, nos redarguye cuando estamos haciendo mal. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros. Pero la gente esta, que quita la doctrina y sobreenfatiza al Espíritu Santo, vive por sensaciones. En eso se mueven, en un ambiente espiritual según ellos. En puras cosas espirituales, sensacionales. ¿Sentiste? ¿Sentiste el mover? Oh, sí, hoy se movió poderosamente el Espíritu Santo. Mira mis lágrimas. Mira, me estoy temblando. ¿No han visto gente así? Yo sí, mis hermanos, ¿eh? Hoy se derramó la unción poderosamente. Y muchas de estas personas piensan que un predicador, mientras más fuerte grite, trae más unción. ¿No han visto predicadores que ya ni siquiera pueden hablar? Que tienen una voz bien rasposa a causa de que su manera de predicar, entre comillas, es puro grito. Puro grito, y mientras más fuerte griten, más unción tiene. El problema es que también este tipo de mover espiritual y sensacionalismo se ha introducido ya en la iglesia romana. Y se les conoce como los católicos carismáticos. ¿Han visto estas cosas? Fíjense, en la iglesia cristiana evangélica tradicional pentecostal, nosotros no somos pentecostales, deben de saber ustedes, se maneja que te tocan la cabeza y te caes. Y empiezas a tener como ataques epilépticos, a convulsionarte, ¿no? Eso se maneja en el neopentecostalismo o en el pentecostalismo también. En el mover del espíritu que le llaman. Te tocan, te caes. Te soplan, te caes. Te ponen el pie, te tiran. Bueno, te avientan el saco y te caes. Y hacen una serie de cosas. Empiezan a hablar en palabras y en balbuceos extraños. Saca la bazuca, Rambo, lanzallama, quema la rama seca y todas esas cosas. Empiezan así, mis hermanos. ¿Y saben qué? Esta práctica la adoptaron también los católicos carismáticos. ¿Para qué?
para confundir entre cristianos y católicos. Y ya no se sabe. Ya no se sabe. Tú puedes ver un grupo carismático católico y dices, pues esos son cristianos. Porque también los que se dicen cristianos y hacen eso no son cristianos. Porque están fuera de la palabra de Dios, mis hermanos. Es una congregación no bíblica. Pero ¿hasta dónde ha llevado el diablo a adoptar todas esas cosas para confundir a la gente? ¿Qué debemos hacer entonces? Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Porque en ella, dice el Señor Jesucristo, tenéis vida eterna. ¿En dónde? ¿En caerte? ¿En hablar lenguas? ¿En convulsionarte? En todas esas cosas no. En la palabra de Dios tenéis vida eterna. Vamos entonces a la palabra, mis hermanos. ¿Verdad? Entonces, estos grupos carismáticos enfatizan el mover del Espíritu Santo. Ya casi ni se acuerdan de Cristo ni del Padre. El Espíritu Santo es el bueno ahí con ellos, ¿verdad? Muy bien. Yo siempre he dicho que esas cosas, el mover, el caerse, es una fuerte sugestión a causa de que los terapean y los saben terapear. Y a veces es sugestión porque la gente está predispuesta ya con un espíritu débil, que a causa de las necesidades, a causa de los problemas, a causa de muchas cosas que ya está la gente predispuesta. Y estas cosas suceden, te tocan y te caes, sucede. Por 3 razones. Una es porque te sugestionan a tal punto que sucede, que te caes. O el diablo disfrazado de ángel de luz, haciendo estas cosas. Y tercera, Dios mismo, dejándote ser engañado, enviándote un espíritu de error para que creas a la mentira, a fin de que seas condenado. Ojalá que no sea la tercera. ¿Ah? Porque ¿cuántos de aquí se han caído? ¿Cuántos de aquí los tocaron y se cayeron? ¿De 5 años te tiraron? Sí. No, es que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cuántos de aquí se cayeron? A ver, no le saque. Pues ¿qué? ¿Nos engañaron, no? Pues ya estamos viendo la verdad. Hasta paleros dice. Sí, la verdad, sí. Bueno, gracias a Dios que fue sugestión y que fue simplemente un engaño satánico, pero nos está abriendo los ojos el Señor, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Es tan fundamental la doctrina, la enseñanza, la teología, mis hermanos, pues sin ella no hay entendimiento de la gracia, del amor y de la misericordia de nuestro Dios mostrada en la cruz. Mira, si tú no entiendes la Biblia, si tú no entiendes la doctrina, no vas a apreciar lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. No le vas a dar el valor que es. Ahorita vamos a ver ese peligro también. Es tan importante y fundamental la doctrina, pues sin ella no hay entendimiento de la gracia, del amor y de la misericordia de nuestro Dios mostrado en la cruz. Sin doctrina no podemos adorar. Sin doctrina no podemos alabar, ni exaltar, ni agradecer como es digno nuestro Dios. Si tú no sabes, miren un ejemplo. Tú tienes una deuda importante en el banco. Vamos a poner 5 millones de pesos. Y tú estás que dices, ¿cómo le voy a hacer? Me van a demandar, no puedes ni dormir. Andas preocupado. ¿Qué pasó? Oh, Dios, ahí sí te acuerdas de Dios, ¿no? Ay, Señor. 5 millones de pesos, vamos a poner. Y de repente llega una persona y dice, ¿cuánto te debe él? Llega al banco y dice, no, pues 5 millones de pesos, tenga, yo pago. Cancélele su cuenta. Pero resulta que tú no te enteras. Tu deuda ya está pagada. Tu deuda ya está saldada, no debes nada. Pero tú sigues con la angustia y la preocupación porque no sabes que ya está pagada. ¿Cómo puedes agradecerle a esa persona que pagó tu deuda? Si no sabes si tú sigues con la angustia y aquel, pues ni en cuenta, y tú mal agradecido, porque no sabes. Así con nuestro Señor, mi hermano, cuando venimos a la Escritura y sabemos todo lo que ya Él hizo por nosotros, entonces le agradecemos.
entonces le adoramos, entonces le exaltamos y entonces le alabamos. Pero de otra manera no se puede. Tú no puedes adorar, agradecer, alabar a Dios si no lo conoces y no conoces lo que Él ya hizo en, por y para ti. Fíjate, en, por y para ti. Si no conoces esto, ¿cómo le vas a agradecer? ¿Cómo le vas a alabar? ¿Qué ha hecho el Señor por ti? ¿Conoces las promesas de Dios? Se dice que hay miles de promesas de Dios para sus santos. ¿Cuántas conoces? ¿Cuántas conoces? ¿2, 3? Que vendrá por mí, que me preparó un lugar, que estaré con Él. ¿Qué? ¿Cuántas conoces? Otra promesa, en el mundo tendréis aflicción. Es la que más conoce Hugo. Pero hay miles de promesas en la Escritura, miles de Cristo para sus santos. ¿Cuántas conoces? Pues vamos a la Escritura para conocerlas y entonces, Señor, te alabo, Padre. Te alabo, Señor. ¿Qué hizo el Señor por ti? Dice la Escritura, Él vino y derramó su sangre por ti. No le importó morir. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Por sus llagas, fuimos nosotros curados. Por eso, mi hermano. Y si no lo sabes, ¿cómo le vas a agradecer? Si tú mueres hoy, ¿a dónde vas? Si tú mueres hoy, ¿a dónde vas? ¿No es una pregunta interesante? Yo, mis hermanos, al cielo. ¿Saben por qué? No porque yo soy bueno, porque la deuda está saldada. Cristo pagó. Y si yo digo que tengo que yo pagar, estoy despreciando a Cristo. Lo que Él ya pagó. Estoy como diciendo, no, tú no pagues, yo pago. No, Señor, gracias, tú pagaste. Gracias. Por eso es tan importante y fundamental la doctrina, mis hermanos. Sin ella no hay salvación. Sin ella no hay salvación. Sin la doctrina no hay esperanza. ¿Ustedes tienen esperanza de ir con el Señor? Es una gran esperanza, porque lo dice la palabra de Dios, lo dice la doctrina. ¿Ustedes tienen confianza en Dios? ¿Confían que nadie nos arrebatará de sus manos? ¿Que estamos en el hueco de sus manos, bajo sus alas? Torre fuerte es el Señor. ¿Confían en eso? ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura, porque la doctrina me lo enseña. ¿Hay consuelo en el Señor? Vienes agobiado y te recibe el Señor y te consuela y te da ánimo, pone fuerzas donde no hay. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura. Me consuela la doctrina, mis hermanos. Así que sin doctrina no hay esperanza, no hay confianza, no hay consuelo. Sin la palabra de Dios, sin doctrina no hay fe. Sin la palabra de Dios no hay fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No dice así la Escritura? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, no puedes ser salvo. No habrá salvación para ti. Porque la Escritura dice claramente que la salvación es por gracia, gratis, por medio de la fe, por medio de creer en lo que hizo el Señor Jesucristo. Y si tú no tienes fe en lo que hizo el Señor Jesucristo, no puedes ser salvo. Necesitas creer en Él. No encontramos en la Escritura donde diga, pórtate bien para que vayas al cielo. ¿Hay alguna porción así? No la hay, no existe. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo puedo ser salvo? Por la fe. Y si no tengo doctrina, no hay fe en mí. Si no hay fe en mí, no puedo ser salvo. Por eso es tan importante la doctrina. Sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin doctrina es imposible que tengas fe. ¿Lo ves? Sin la palabra de Dios es imposible que tengas fe. Sin la palabra de Dios no hay salvación. La doctrina, la teología, la enseñanza, el discipulado, el estudio sistemático de las Escrituras nos llevan a este nivel para que crezcamos por ella para salvación. Satanás es feliz con la gente que no estudia, mis hermanos. Satanás contento, tú no leas. Cuando tú te dispones a leer, agarras tu Biblia y dices, ¿estás así leyendo? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Satanás
Duérmase niño, duérmase ya, que viene el coco y te comerá. ¿No? Te dispones a leer tu escrito. No, ahora sí voy a leer, Señor, vas a ver, te lo prometo, hago un pacto contigo, voy a leer. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Un versículo, mi hermano, y ya te dormiste. ¿Por qué? Porque Satanás te está arrullando. Satanás feliz. Bueno, Satanás te está arrullando y tú no le echas ganas también. Por eso dice el Señor Jesucristo, échele ganas, mijo. ¿Ah? Velad y orad. Entonces, Satanás feliz, contento con estas personas que nunca estudian, que desprecian la teología, que desprecian el estudio. ¿Ah? Pues sabe que sin ella, sin el estudio, sin la doctrina, sin la palabra de Dios, no alcanzarán a conocer a Dios y a Cristo. Y dice la Escritura que esta es la vida eterna. San Juan 17:3 ¿no dice así? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocerle a Él y a nuestro Señor. Si alguien no conoce a su Señor, ¿cómo lo va a amar? Si tú no conoces a tu esposa, a tu esposo, ¿cómo lo vas a amar? No puedes amar a alguien que no conoces. Si tú no conoces a tu Señor, al Señor Jesucristo, no lo puedes amar. ¿Y mantener la relación? Por supuesto, en oración, en lectura, en asistencia a las congregaciones. Muy bien. Satanás es feliz con estos que desprecian la doctrina, pues sabe que sin ella no alcanzarán a conocer a Dios, y de esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos con el peligro número 9. Minusvaloración de la obra de Cristo. Le quitan el valor a la obra de Cristo, y esta es, yo creo que la peor consecuencia. Porque dice la Escritura que el que menosprecia la sangre, que el que la tiene por inmunda, el que pisotea a nuestro Señor Jesucristo, no puede ser salvo. Está perdido, condenado. Peligro número 9, minusvaloración de la obra de Cristo. La peor consecuencia de todo esto es que le quitan el valor a la obra de Cristo, pues sin doctrina no hay salvación, ni entendimiento, ni apreciación de la obra de la cruz. Si no, tú no vas a la Escritura, a la Biblia, no vas a entender lo que sucedió en la cruz hace 2000 años. Y no lo vas a valorar, no lo vas a apreciar, no lo vas a creer, no te vas a apropiar de eso. Y vas directo a la condenación. No hay entendimiento sin doctrina del plan eterno de Dios y de lo que hizo por nosotros, ¿verdad? Y para su gloria, por sobre todas las cosas, para su gloria. Entonces, cuando venimos a la Escritura, nos damos cuenta de todo esto, apreciamos, valoramos la obra preciosa de nuestro Salvador Jesucristo, le agradecemos y le glorificamos. Solo en la palabra de Dios conocemos a Dios y a Cristo. Vamos a buscar San Juan 5, versículo 37. Peligro número 9, minusvaloración de la obra de Cristo. El mismo Señor Jesucristo nos dice el valor de las Escrituras. Este texto también ya lo vimos, dice así, San Juan 5, 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. Está hablando el Señor Jesucristo a los fariseos. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Ustedes tienen la palabra de Dios morando en ustedes? La palabra de Dios es el Señor Jesucristo mismo, morando en vosotros. Y el Señor Jesucristo le dice a los fariseos, no tienen la palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis, ¿lo ven? A quien Él envió el Señor Jesucristo, ustedes no creen. Escudriñad las Escrituras, busquen en la Biblia, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, la Biblia, es la que da testimonio de mí. La palabra de Dios es Cristo mismo, da testimonio de Cristo, y en ella tenemos vida eterna. Y cuando venimos a la palabra de Dios y encontramos todas estas verdades preciosas, valoramos lo que hizo el Señor Jesucristo. Apreciamos, le damos el valor que es. Los que minusvaloran la obra de Cristo creen que la salvación está en manos de ellos. ¿Cómo puedes llegar tú a ser salvo? ¿Echándole ganas? ¿Cómo puedes llegar a ser salvo? ¿Esforzándote? ¿Haciendo buenas obras? ¿Dando dinero a las casas de beneficencia pública? ¿A los orfanatos? ¿Cómo puedes entonces llegar a ser salvo?
¿Depende algo de ti? ¿Alguna cosa de ti? ¿Qué es lo que aporta el hombre para ser salvo, para su salvación? Su pecado nada más. Y párale de contar. No es que yo creí, tú no creíste, Cristo te hizo creer. Es que yo me arrepentí, tú no te arrepentiste. Cristo te dio el arrepentimiento. Es que yo vine a Cristo, tú no viniste a Cristo. El Padre te trajo a Él. Lo declaré, lo confesé y lo decreto y lo recibo. No. Arrebato. Ya no se empiecen de pentecostales, ¿eh? Entonces, no, mis hermanos, ¿qué tengo que hacer? Creer, como dice la Escritura, escudriñar la palabra de Dios, pues en ella tenemos vida eterna. Yo no le voy a añadir nada a la salvación. La salvación está en manos de Dios. La salvación está en manos de Él. Yo conozco mis ovejas. ¿Ah? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mis manos. Amén. Todo es de Él. Los que minusvaloran la obra de Cristo quieren añadir. ¿Recuerdan qué palabra dijo al final el Señor Jesucristo antes de morir? Todo está hecho. Consumado es. Y entregó el Espíritu. Consumado es. ¿Qué quiere decir esto? La obra de salvación está completa. Hecha. ¿Qué te toca a ti? Creer. Así se anuncia y debemos de creer y arrepentirnos, por supuesto, de nuestra maldad. Pero realmente, como Él ya hizo todo, hasta la fe y el arrepentimiento no lo da. Venir a Cristo. No le podemos añadir nada porque está consumado, mis hermanos. Los que minusvaloran la obra de Cristo ofenden al Padre, porque el Padre no escatimó a su propio Hijo, lo entregó por nosotros, el justo por los injustos, el santo, puro y bueno, lo entregó el Padre a morir por estos. Y uno que dice que le quita el valor a lo que hizo el Señor Jesucristo, ofende al Padre. Así de plano, mis hermanos, los que minusvaloran la obra de Cristo no pueden ser salvos. Si tú no le das el aprecio que tiene, el valor que tiene la obra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, no puedes ser salvo. Los que minusvaloran la obra de Cristo simplemente no han conocido a Dios. Pisotean al Hijo de Dios y tienen por inmunda la sangre del pacto. Peligroso quitarle el valor a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Peligro 10. Ir al infierno creyendo que van al cielo. En las congregaciones no bíblicas hay así de gente, mis hermanos, que se creen salvos. Que se creen salvos, les han hecho creer que son hijos de Dios. ¿Por qué? Pues porque les hacen hacer una oración. Repite después de mí. Te recibo, Señor Jesucristo. Me arrepiento de mis pecados y no sé cuántas cosas. Ya repetiste esa oración. Ya eres salvo. Esto es algo muy triste y lamentable, mis hermanos. Que muchas personas irán allá a la condenación, al infierno, creyendo que son cristianas por haber hecho una obra a ellos mismos y no conociendo la doctrina genuina, verdadera, la leche no adulterada de nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Pero esto es debido a los falsos maestros introducidos, como bien lo profetizó el apóstol Pedro cuando lo vimos en el inicio. Falsos maestros introducidos. Debido a estos falsos maestros que están ahí, muchos son engañados y son guiados al hoyo, como dice la Escritura, ¿no? Mateo 15, versículo 14. Mateo 15, versículo 14. Dice así: dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. ¿Cómo son nuestros maestros, falsos maestros? Ciegos, guiando a ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos dos caerán al hoyo. ¿Ven el peligro de tener un mal maestro? Un ciego guiando a ciegos. Uno que no persiste en la doctrina ni se preocupa de él mismo. No escudriña, no estudia, no verifica y les enseña. Un ciego guiando a ciegos. Me imagino a que todo le revela el Espíritu Santo guiando a esas personas. ¿Qué será de ellos, mis hermanos? Creerán que son cuando no son. Y al final despertarán ahí, ardiendo.
donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga, ahí despertarán. ¿Por qué? Porque los guió un ciego. Los guió un ciego. Ahí en el capítulo 23 de Mateo, versículo 15, Cristo reprende duramente a los fariseos y a los escribas y les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ustedes se mueven, recorren y buscan para hacer discípulos, para ser adeptos a su religión. Recorren mar y tierra, sí, le echan muchas ganas al evangelismo. Pero cuando hacen su discípulo, su adepto, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros mismos. Ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo, mis hermanos. Por eso mucha gente en las congregaciones van directo a la condenación, porque son guiados por ciegos. Son guiados por ciegos, mis hermanos. Haz una oración y ya eres salvo. ¿Ustedes creen que por hacer una oración se es salvo? No, mis hermanos. Dice la Escritura que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu si soy hijo de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedo saber si soy salvo? ¿Por hacer una oración? No, por hacer una oración no. El Espíritu Santo tiene que dar testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. ¿Y cómo es esto? Dice el Señor Jesucristo: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni a dónde va ni de dónde viene. Así es todo el que es hijo de Dios. Así es todo el que es nacido de nuevo. Así es todo el salvo. No lo puedes explicar. No tienes palabras para explicar tu salvación, lo que hizo Cristo en ti. No tienes palabras para explicarlo, pero lo sabes. Es un hecho porque el Espíritu Santo te dio testimonio a tu espíritu y dices: yo soy de Él. Y hay evidencias, mis hermanos, que tú mismo puedes palpar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿te duele pecar? ¿Antes te dolía pecar? Echabas una mentada de aquellas de mamá, una recordada y hasta te sentías a gustito. ¡Ay, qué sabroso me salió! ¿Y cómo le ofendí? Mira. ¿Sí o no? Y ahora se te sale la más mínima palabra y dices: ay, perdóname, Señor. Y te das tus cachetadas así. Cállame el hocico. ¿No? Te duele ofender a tu Señor. Esa es una de las evidencias. Otra, te interesas por las cosas de Dios. Te interesas por las cosas de Dios, mi hermano. Y una más, y fundamental, quieres ser como Cristo. Todo el que es cristiano, su mayor anhelo es ser como Cristo, como su Maestro. Y el que no quiere ser como Cristo, no es cristiano. ¿Y cómo era Cristo? Manso y humilde de corazón, sufrido, soportaba todo. La descripción que dice en 1 Corintios 13 del amor, eso es Cristo. Todo lo soporta, todo lo sufre, no busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece. ¿Quieres ser como Cristo? ¡Cuán dura cosa es esta, Señor! Quiero ser como tú, pero me lamento al verme tan lejos de ti, Señor. Pero quiero evidencia. Entonces, ¿cómo puedo saber si soy salvo? El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu y hay un cambio en mi vida. Lo que antes me satisfacía en plenitud ya no me satisface, ya no me sabe. Yo fui con mis cuates y digo: no, este no es mi mundo ya. Fui con parientes y digo: sí, los quiero, los estimo, pero no es mi familia ya. Mi familia es celestial. Mi Padre es celestial. Yo amo a mis hermanos. Surge algo en ti del mismo Espíritu Santo, te coloca en una situación, mi hermano. Y dices: soy de ti, Señor. Sin duda soy de ti. No quiere decir que soy perfecto. No quiere decir que soy perfecto. Tengo mis defectos. Miserable de mí, mi cuerpo de muerte. Sí, no quiere decir que soy perfecto, pero ya estoy en tu taller, en el taller del Maestro, y me golpearás, sí, Señor, para quitarme todo lo que no se parece de tu Hijo Jesucristo en mí. Y lo quitarás con un cincel y con un marro, y golpearás, y quitarás todo lo que no se parece de Cristo en mí, hasta formarme a la imagen de Cristo. Lo harás, a pesar del dolor. Entonces, no es por hacer una oración, por eso no se es salvo. Y muchos les hacen creer que sí. ¿Por asistir a la iglesia se es salvo?
No, por asistir a la iglesia no, pero es una evidencia de que eres salvo, de que Cristo te salvó y perdonó todos tus pecados. Vienes a la iglesia en actitud de agradecimiento y de adoración a Dios y dices, esta es una evidencia de que Dios ya trabajó con él, ¿verdad? Y cantas sus canciones y le exaltas. ¿Dar para la obra de Dios te hace salvo? No. ¿Ser hijo de padres cristianos te hace salvo? No. Tus hijos, hermano mío, tus hijos menores de edad que no tienen entendimiento aún, son inconversos. Y su destino, si no vienen a Cristo, es el destino de todos, destituidos de la gloria de Dios. Tendrán que madurar y tú les tienes que presentar a Cristo, por supuesto. Dice la Escritura cuando le preguntó el carcelero a Pablo y a Silas, Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo? Pues haz muchas buenas obras y pórtate bien, échale ganas. No, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y después le enseñaron la palabra de Dios a todos los de su casa, a sus hijos. Ese es el procedimiento, mis hermanos. ¿Quieres que tu hijo sea salvo? Enséñale la palabra de Dios. Muéstrale el evangelio, porque es inconverso tu hijo. Es inconverso tu hijo, mi hermano. Así que atento ahí. No por ser hijo de padres cristianos, se es hijo de Dios también. Amén. Por haber sido bautizado, ¿se es salvo? Tampoco. Y se les conoce como los mojados. Hay gente que llega